Puebla, una ciudad llena de historia y belleza, con una arquitectura impresionante, donde sus calles empedradas y sus edificios coloniales dejan de qué hablar. Sus coloridos azulejos de Talavera consagran una tradición artesanal de la región. Un lugar vibrante culturalmente, con numerosas festividades y mercados llenos de vida, donde la gastronomía la convierte en un destino imperdible, donde algunos dicen que los chiles en nogada están mejores que el mole, y otros dicen que en el pastel, el mole de temporada es lo mejor. ¿Qué hubo, plebada? En esta ocasión nos encontramos en Puebla y existe un debate entre la familia: ¿chiles en nogada o el mole de cadera? Estamos aquí en la fonda de Santa Clara y vamos a ver cómo nos va. Acompáñame. La gastronomía poblana siempre ha dejado de qué hablar, satisfaciendo paladares con sus tradicionales moles y platillos que nacieron de la creatividad de su gente poblana. Al llegar a Puebla, nos dimos la tarea de probar y analizar dos platillos de temporada, como le llaman aquí: los chiles en nogada y el guaxmole, también conocido como mole de caderas. Un lugar recomendado por los locales fue este, donde sirven platillos tradicionales de la región, complementándolo con unas bebidas que desconocíamos por completo. A ver, vamos a ver, ¿eh? Ay, güey. Sabe así como el alcohol con el que te curas. Los platillos emblemáticos del estado de Puebla, como el chile en nogada y el guaxmole, son únicos y originales, no solo por su sabor, sino también por la rica historia que los acompaña. Estos manjares no solo satisfacen el paladar, sino también nos ofrecen un delicioso viaje al pasado, permitiéndonos comer historia. Y antes de entrarle duro a estos platillos, compartiré las fascinantes anécdotas y tradiciones que dan vida a estas delicias, revelando cómo cada bocado es una conexión con la cultura y el legado de Puebla. Entonces, plebada, tenemos aquí el team de chiles en nogada y el team mole de caderas. ¿Cuál será el ganador? Vamos a ver de qué se trata. Les contaremos un poquito de la historia de estos dos platillos. Si no es que nos ponemos muy medios más o menos, y con el mezcal esperemos que todo salga bien. La historia del chile en nogada se remonta a la época de la Guerra de Independencia de México, en el siglo XVIII. Se cree que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla tenían una dieta restringida aplicada por los conventos. Estas monjas pasaban horas experimentando con la cocina, creando guisos sofisticados con contrastes de sabores, y estos en ocasiones se usaban para halagar a obispos y funcionarios. La leyenda cuenta que las monjas lo hicieron por primera vez para celebrar y servir al general Agustín de Iturbide, quien había sido una pieza clave para la independencia de México. Este banquete fue servido en el Palacio Episcopal. La bandera de los insurgentes se le conocía por sus colores tricolor, que representaba las tres garantías. Las monjas decidieron adornar este platillo con el verde del perejil, el color rojo de las semillas de granada y el blanco de la nogada. Se dice que originalmente este platillo se hizo en 1714, pero no fue hasta en 1721 que las monjas modificaron este platillo especialmente para galardonar a este héroe de la independencia. ¿Cómo se llama esto? Clericot. Clericot. La frutita usualmente siempre es manzana o es melón. Se le pone el sirope, que es jarabe. Se le pone jugo de manzana, refresco de manzana, aquí le ponemos. Limón, naranja y agüita mineral, un poquito. Ándalo. Y el vino, de su preferencia. Se nos acercan los meseros con los manjares de esta tarde. Y mientras nos atienden, les contaré de dónde nace el mole de caderas.
En la época colonial a principios del siglo XIX, la gente humilde elaboró una receta con el espinazo y huesos de lo que sobraba de un chivo. Esto comenzó en una fiesta de bodas en Tehuacán. La leyenda cuenta que un joven de familia pudiente contrajo matrimonio con su bella doncella. La familia decidió matar a decenas de chivos para el gran banquete que se tenía preparado a los individuos. La carne maciza fue entregada a los encargados de la fiesta y el resto del chivo fue donado, aunque unos dicen que fue parte del pago para los trabajadores de la hacienda del pueblo. Y así fue. Los campesinos, los cuales eran mixtecas, se llevaron los huesos y las menudeces de este animal. La preparación fue una obra de arte. Con la gran variedad de ingredientes que existen en el campo de esta región, los campesinos comenzaron a crear este guisado. Algunos de los ingredientes nativos de esta zona era el chile guajillo, chile tabaquero, el chile cascabel, guisantes, jitomate y cebolla. Se dice que mientras la boda estaba en todo su apogeo, no muy lejos del lugar, los campesinos también comenzaron su fiesta, degustando de este delicioso platillo acompañado con mezcal, tequila y otros vinos. En algún momento, uno de los individuos, amigo del novio, se percata que había una alumbrada con un barullo alegre y divertido, al que le preguntó al dueño de la hacienda: ¿qué es lo que comen allá? A lo que le respondió: ni idea qué será lo que comen los campesinos. Este no pudo mantener su curiosidad y se acerca a la fiesta de los campesinos. Cuando por fin llega, este le pregunta: ¿qué es lo que comen? A lo que le responden: un guaxmole. Un guaxmolito, ¿quieres? Y por supuesto, lo probaron. El guisado fue tan delicioso que al siguiente día, este joven invitó a más de sus amigos a que probaran este platillo. Bueno, pues ya llegaron los platillos. ¿Cómo te llamaste? Guasmole, me acabo de tomar el dedo porque está caliente. Vamos a ver si gana el guasmole o el chile Poblano. no en nogada. Chile en nogada, sí, cierto. En nogada, sí. La poblana la anda regando. No, pero es que es chile poblano. Pero es un chile poblano. Pues sí, un chile. Sí. La cremita. Bueno, a darle. Pues bueno, acabamos de terminar chiles en nogada y el mole de caderas. Entonces, hay un ganador. ¿Cuál es el que les gustó más? Uno para el mole. Los dos. No cuenta, se anula así como cuando votaste por el... No quiere votar. Sí. Quiere votar. ¿Usted? ¿Qué es lo que le gusta más? Las chalupas. Chalupa. Otro voto nulo. Independiente. Los ganadores somos todos que pudimos disfrutar esta comida juntos, reunidos, felices. No, está muy bueno. Ya Es se lo... que mira, los sabores son diferentes, la preparación completamente diferente. Este era más dulce, este era más picoso, más caldudo. Bueno, lo importante es que también vamos a saborear el mezcal de Puebla. Bueno, también vamos a hacer eso, pero eso es para otro video. Entonces, muchas gracias. Espero que te hayan gustado las historias y nos vemos para la próxima. Chao.
Pues bueno, no nos pudimos ir de Puebla sin antes comer el mole de verdad. Al otro día ese mismo joven rico, también que era invitado, invitó a otros a que fueran ahí. Con la cruda fueron a ver, para que les cayó de perlas. Y así fue como nació el mole de caderas. O sea, quiere decir que crudo sabe mejor. Sí, hasta que se la tiene que poner y venirse después. Mañana vengo.